Hola, mi nombre es Jocelyn Sánchez y en este video vamos a explicar lo que es el metabolismo, los tipos de metabolismo y la reproducción bacteriana. Reproducción bacteriana. El mecanismo de reproducción habitual en las bacterias es la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hija con idéntica información en el ADN circular entre sí y respecto a la misma célula, y de contenido citoplasmático celular similar. Las células hija son clones de la progenitora. Por este sistema de reproducción se puede originar una colonia de células con material idéntico. Sin embargo, este no ocurre debido al alto índice de mutaciones que se reproducen en las bacterias. El mecanismo de la bipartición se produce cuando la célula ha aumentado su tamaño y ha duplicado su ADN. El ADN bacteriano se une a un mesosoma que separa el citoplasma en dos y reparte cada copia del ADN duplicado a cada lado. Al final del proceso, el mesosoma se ha unido al resto de la membrana plasmática y se han formado dos células hijas genéticamente iguales. Reproducción parasexual. En ocasiones, la célula bacteriana tiene la oportunidad de intercambiar información genética por procesos de recombinación. Estos procesos son la transformación, la transducción y la conjugación. Transformación. La transformación es el intercambio genético producido cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio donde viven. Transducción. La transducción es la transferencia de ADN de una bacteria a otra, que ésta se realiza por medio de un virus bacteriófago, que se comporta como un vector intermediario entre las dos bacterias. Conjugación. Este proceso se lleva a cabo si la célula presenta el plásmido F, que contiene la información genética para formar el pili, que son los puentes que sirven de unión citoplásmica entre las dos bacterias. Entonces, una bacteria F es la donadora, la que transmite a través de un puente o pili, un fragmento de ADN a otra bacteria receptora, F negativo. Las bacterias juegan un papel fundamental en la naturaleza y en el hombre. La presencia de una flora bacteriana normal es indispensable, aunque en algunos casos los gérmenes son patógenos. Análogamente, tienen un papel importante en la industria y permiten desarrollar importantes progresos en la investigación, concretamente en la fisiología celular y en la genética. Metabolismo microbiano. En sí, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que una célula lleva a cabo y que producen o utilizan energía para la síntesis de componentes celulares o para otras actividades de la célula, como el movimiento. El metabolismo de las bacterias no difiere en sus mecanismos básicos de los demás seres vivos. Las bacterias necesitan obtener del medio la energía y las sustancias nutritivas necesarias para la síntesis de sus comportamientos y los elementos de reserva, así como el crecimiento, el movimiento y demás actividades fisiológicas. Los microorganismos utilizan numerosos tipos de estrategias metabólicas distintas y las especies pueden a menudo distinguirse a base de estas estrategias. Las características metabólicas específicas de un microorganismo constituyen el principal criterio para determinar su papel ecológico, su responsabilidad en los ciclos biogeoquímicos y su utilidad en los procesos industriales. A través del metabolismo se transforman en el interior de la célula distintas sustancias nutritivas que el organismo obtiene del medio. Estas transformaciones se llevan a cabo por distintas reacciones enzimáticas. Las principales funciones del metabolismo son dos, que es formar las subunidades que luego serán utilizadas en la síntesis de macromoléculas, y la segunda, que es proporcionar la energía necesaria para todos aquellos procesos que lo requieran, como el transporte activo, la movilidad y la biosíntesis, etc. Tipos de metabolismo. Los distintos tipos de metabolismo microbiano se pueden clasificar según los tres criterios distintos, que son según la forma en la que el organismo obtiene el carbono
para la construcción de la masa celular, el cual se divide en dos, que es el autótrofo, que el carbono se obtiene del dióxido de carbono, que es el CO2, y el heterótrofo, que el carbono se obtiene de compuestos orgánicos, por ejemplo, la glucosa. El segundo criterio tenemos que es según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores para la conservación de energía o de las reacciones biosintéticas, que este se clasifica igualmente en dos, que son el litótrofo, que los equivalentes reductores se obtienen de compuestos inorgánicos, y el organótrofo, que los equivalentes reductores se obtienen de compuestos orgánicos. Y el tercer criterio es según la forma en la que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer, que es el quimiótrofo, que la energía se obtiene de compuestos químicos externos, y el fotótrofo, que la energía se obtiene de la luz. Dado que las reacciones químicas que ocurren en la célula liberan o consumen energía, el metabolismo se puede dividir en dos reacciones, que son las catabólicas, que en sí consiste en la degradación enzimática de las macromoléculas, que son los lípidos, hidratos de carbono y proteínas, que en sí el organismo obtiene del entorno en el que vive o de sus propias sustancias de reserva. ¿Qué quiere decir esta degradación? La degradación es la que se acompaña de la liberación de una gran cantidad de energía, ya que a partir de estas macromoléculas de gran complejidad estructural y alto contenido energético, de ellas se obtienen las moléculas sencillas estructuralmente y de bajo contenido energético. En sí, la energía que liberan durante el catabolismo es captada por la célula en forma de ATP, que tiene enlaces fosfatos ricos en energía. El anabolismo en sí es el proceso inverso del catabolismo, porque es la síntesis enzimática de macromoléculas a partir de compuestos sencillos, con consumo de energía. Es decir, que a partir de las moléculas sencillas de escasa complejidad estructural y de bajo contenido energético, se sintetizan las macromoléculas complejas, ricas en energía. Entonces, las reacciones catabólicas aportan las materias primas y la energía necesaria para las reacciones anabólicas.